Hola queridos alumnos, espero que ustedes y todos sus seres queridos se encuentren bien. Yo sé que no es lo mismo que estar en el salón de clases, pero aunque sea por este medio, me alegra que estemos en contacto y avanzando en nuestros temas. Ya que por la situación en la que nos encontramos, tuvimos que implementar otros recursos para poder continuar. Bueno, les voy a hacer una recomendación de que cada vez que empecemos una sesión, ustedes tengan a la mano su libro 1 del cuarto bimestre y su estuche de trabajo. El tema de la sesión del día de hoy es el acróstico de la asignatura de español. Para iniciar, vamos a recordar lo que son los juegos de palabras. Bueno, pues son pasatiempos en los cuales desarrollamos nuestra creatividad y nuestra habilidad. En estos juegos de palabras podemos encontrar los chistes y las adivinanzas, que ya sabemos qué son, pero también vamos a encontrar el acróstico. Para adentrarnos al tema, vamos a realizar la lectura que nos proporciona la plataforma de Sistema 1. Cuando se manipula el sentido, la forma y el sonido de las palabras para lograr un efecto lúdico o divertido, se construye un juego de palabras. Estos se crean a partir del ingenio del autor, y representan un juego para quienes los leen o escuchan. Por ejemplo, el siguiente chiste se vale del sonido de los vocablos para producir risa. ¿Cuál es el pez que huele mucho? El pestoso. Otros juegos de palabras son los acrósticos y los palíndromos, que se caracterizan por proponer un juego con la forma en que se organizan las letras y los sonidos de las palabras. Bueno, vamos a ver este ejemplo. Mira el espejo de agua, agitarse, hincharse y crecer, revolverse y volverse a encender. A esconder, perdón. Si se dan cuenta que tenemos aquí las primeras letras con diferente letra. Si nosotros leemos estas tres letras en forma vertical, vamos a ver que forman la palabra mar. Un acróstico es un texto cuyas letras iniciales, medias o finales forman una palabra o frase al leerlas de manera vertical, que fue lo que hicimos aquí en este ejemplo. Bueno, vamos a continuar con la lectura. Los acrósticos pueden ser composiciones poéticas, escritas en verso con rima, ritmo e incluso figuras retóricas, aunque también es posible que se redacten sin rima o en prosa. En cualquier caso, se debe respetar su característica más importante. La palabra que forme el acróstico siempre se lee de manera vertical y de arriba hacia abajo. A continuación, vamos a ver algunos ejemplos. Algunos poetas toman la estructura de los acrósticos para realizar sus composiciones. Por ejemplo, el poeta mexicano Alfonso Reyes compuso Aurora, un acróstico con versos de 7 sílabas. Bueno, ahora vamos a leer el poema. Alondras canta y ya, un ansia de amanecer, remece la noche y da. Remece la noche y da oro y plata y rosicler. Respóndeme, ¿quién será? Aurora,
¿Quién ha de ser? Alfonso Reyes. Si nosotros observamos nuestro poema, las letras iniciales, si las leemos de forma vertical, se forma la palabra aurora. Bueno, vamos a continuar con nuestro siguiente ejemplo. Por lo general, los acrósticos se forman con las primeras letras que inician un texto. Garras afiladas tiene mi gato, araña mis pies, no tiene reparo, tiene los ojos redondos, de plato, otros felinos me miran muy raro. Aquí podemos observar las primeras letras de cada verso y si las leemos de forma vertical vemos que se forma la palabra gato. También se forman acrósticos con las letras intermedias de un texto. Emerge la espuma y se asoma la hija misteriosa, más bella del mar a su lado, engaña al marinero con su voz. De corales lanza su hechizo, encanto de males al pobre enamorado. Si nosotros observamos las letras que están de diferente color y que están intermedias de cada renglón, se forma la palabra sirena. Bueno, ahora aquí nos dice que es posible formar acrósticos con las letras finales de un texto. Iniciamos una rebelión urgente. No queremos y no vamos a escribir o a dar otro clic hasta que nos enseñen Kung Fu. Merecemos hacer más deporte, entrenar todos por igual. Queremos Kung Fu y ya. Bueno, aquí sí leemos las últimas letras de cada uno de nuestros renglones, vemos que se forma la palabra escuela. Bueno, vamos a seguir con nuestra lectura y nos dice, tú puedes elaborar tus propios acrósticos y jugar con la combinación de las letras que desees. Recuerda que eres libre de elegir la forma y el contenido de este. Solo debes respetar la lectura vertical de la palabra y su posición, es decir, si va a estar al inicio, en medio o al final del texto. Bueno, vamos a continuar. 1. Elige una palabra que te guste o que pertenezca a un tema de tu preferencia. Aquí en la imagen nos indican la palabra patines. 2. Decide en qué parte del texto quieres formar tu acróstico. Al inicio, en medio o al final. Después anota la palabra en tu cuaderno o en una hoja verticalmente, como lo estamos viendo aquí en nuestro ejemplo. 3. Haz un borrador, es decir, escribe frases ingeniosas, divertidas o poéticas en cada renglón. Procura que éstas tengan sentido y
medias o finales forman una palabra, forman una palabra al leerlas de forma vertical. Un acróstico es un texto cuyas letras iniciales, medias o finales forman una palabra al leerlas de forma vertical. Hagamos un ejemplo siguiendo los pasos que nos mostraron en la plataforma de Sistema 1. Bueno, primero, tenemos que elegir una palabra. ¿Qué palabra se nos ocurre? A mí la primerita es la de escuela, porque yo sí ya extraño estar en la escuela y sobre todo estar con ustedes. Entonces, pues para mí sería escuela. Segundo paso es, ¿cómo la vamos dónde va a ir esa palabra? ¿Al inicio, en medio o al final? Vamos a hacerla ahorita al inicio. Y entonces yo voy a escribir aquí escuela. Ok, ahora vamos a escribir renglones iniciando con cada una de estas palabras. A ver, a mí se me ocurre algo así como que en el es verdad que, no, que en el universo es verdad que en el universo se hace pequeño al aprender. Con tus clases con el verso un examen resolver. Ejercicios y gramática
Lenguaje con matemáticas. Aventura del saber. Bueno, ya formamos nuestro pequeño texto y nuestro acróstico sería la palabra escuela. Este es mi borrador, que es el paso 3. Vamos a leerlo para ver si así se queda o tenemos o podemos hacer alguna modificación. Es verdad que en el universo se hace pequeño el aprender. Con tus clases, con el verso, un examen resolver. Ejercicios y gramática, lenguaje con matemáticas, aventura del saber. A ver, miren, yo donde sentí que nos sobra algo es aquí en el primer renglón, donde dice, es verdad que en el universo se hace pequeño al aprender. Pienso yo que esta palabra sobra. Entonces, si yo corrijo esta, vamos a leerla a ver cómo se escucha. Es verdad que el universo se hace pequeño al aprender. Como que suena mejor, ¿no? Entonces, quitando esta palabra, ya podríamos tener nuestro acróstico, que ya sería nuestro paso número 4, ¿sí? Entonces, ahora sí ya lo leemos completo, ya con la corrección. Es verdad que el universo se hace pequeño al aprender. Con tus clases, con el verso, un examen resolver. Ejercicios y gramática, lenguaje con matemáticas, aventura del saber. ¿Les parece si hacemos otro ejemplo? Ya el último, ¿eh? Ya miren, vamos a hacer uno aquí en este espacio. Ahorita se me ocurre un color. A ver, un color de la naturaleza. Bueno, pues puede ser el verde, ¿sí? Vamos a escribir entonces la palabra de forma vertical. Ahora, vamos a escribir renglones. El primero que inicie con V. Pues vamos a iniciar con la palabra verde. Verde es el pasto. El suertudo trébol. Ranas. Las hojas.
Rubén Darío. El erizo se riza de risa, Octavio Paz. A Satanás, ¿amas a Natacha? Willy de Winter. Motivos me sobran a pesar de los años para creer que ya aparecerá mi perro extraviado, Anónimo. Ok, vamos con la primera pregunta. ¿Qué características observas de los textos anteriores? Bueno, vamos a ver el primer texto. Los suspiros se escapan de su boca de fresa. ¿Qué podríamos decir ahí? Pues que en muchas de esas palabras se repite la S, ¿sí? Entonces podríamos iniciar nuestra respuesta con eso. Que en el primer escrito texto se repite en varias palabras la letra S. Ok. Vamos a leer el segundo texto y vamos a ver qué es lo que podemos ver en este texto. El erizo se riza de risa. Si nosotros nos damos cuenta, las palabras terminan al leerlas con el mismo sonido. Se escriben de diferente forma, pero tienen el mismo sonido. Entonces podríamos decir que en el segundo, vamos a ponerlo aquí abajito, es el primero, este es el segundo texto. Hay palabras que terminan con el sonido ris. Acuérdense que es el sonido, no es como se escribe, ¿eh? El sonido ris o ris. Bueno, el tercer texto dice: a Satanás, ¿amas a Natacha? Si ustedes se dan cuenta en este texto, solamente tenemos una vocal, la A. Entonces esa sería pues la característica de este texto. Entonces vamos a escribir. En el tercero, solo va la vocal A. Vamos a leer el cuarto texto. Motivos me sobran, a pesar de los años, para creer que ya aparecerá mi perro extraviado. Ya lo
¿Ya lo observaron? Como que yo así al leerlo, pues no le encuentro pues algo que se relacione. Pero si observamos las primeras letras de cada uno de nuestros renglones y las leemos en forma vertical, vamos a ver que se forma la palabra mapa. Entonces, pues ese es o es la característica de este texto. Entonces vamos a poner que en el cuarto texto en el cuarto texto a leer de forma vertical las primeras letras de cada renglón se forma la palabra mapa. Bueno, con esto ya contestamos nuestra primera pregunta. Vamos con la segunda. ¿Crees que es difícil escribir este tipo de textos? Pues para mí sí. ¿Por qué? Ok. A ver, vamos a poner primero que sí. ¿Por qué? Pues porque se necesita mucha creatividad. Porque, ya me estoy equivocando, pero aquí es porque se necesita